poquito de cómo se genera la estructura física de un macizo rocoso. Y comentamos que un macizo rocoso, joven, está constituido por un conjunto de bloques independientes que quedan limitados por un conjunto de planos predispuestos de debilidad. A esos planos predispuestos los llamamos discontinuidades. Y estábamos viendo, creo que esta diapositiva, la voy a compartir, jóvenes. Bien, creo que nos quedamos allí. ¿Sí ven esa diapositiva? Sí, sí, sí. Bien. Y entonces estábamos hablando, jóvenes, de qué es un bloque de roca intacta, y estábamos hablando, jóvenes, específicamente de las discontinuidades. En cuanto a las discontinuidades, ¿sí? Ahí está. En cuanto a las discontinuidades, estábamos hablando aquellas que se deben o que se producen solamente por la manera y el origen en que se dan estas, ¿sí? O aquellas que se dan por el efecto de los esfuerzos tectónicos. Ya hablamos, jóvenes, y definimos cómo se llaman las discontinuidades que se generan por su origen geológico, que tienen que ver por el génesis de la roca, por la manera en que se cristalizan sus minerales, por el hecho de que ya tengamos ciertos cuerpos generados y que sean intrusionados por otros. Y ahora estábamos hablando del sistema de fisuramiento que tiene un macizo y que comúnmente es el que más ataña a los problemas de inestabilidad del mismo. Ese estado de fisuramiento o de discontinuidad, ¿sí?, tiene que ver por las fuerzas tectónicas. Les expliqué, jóvenes, que internamente un macizo está sujeto a un estado de esfuerzos, como consecuencia, uno, del peso gravitacional de la roca que le encajona, y otro por el estado de esfuerzos que se genera internamente a consecuencia de la alta presión y temperatura que está sujeto al manto. Bueno, como consecuencia de esos esfuerzos, la roca gradualmente se va fragmentando a tamaños cada vez más pequeños, y ese sistema de discontinuidades lo hemos llamado diaclasas. Le llamamos diaclasa a cualquier fractura producto de un esfuerzo tectónico. Esa diaclasa, comúnmente le damos el término de fractura, cuando divide a dos bloques de roca, pero que estos se encuentran en contacto uno con otro. Es decir, existe la fractura, pero la roca está junta con otro. Y existe contacto directo roca-roca. A esto llamamos fractura. Cuando la presenta cierto desplazamiento que separe a los bloques uno respecto a otro, a eso llamamos grieta. Si el fenómeno tectónico es más grande, no solamente produce el diaclasado del medio, sino que produce un corrimiento o un desplazamiento relativo entre los bloques de ese medio. A eso lo hemos llamado falla. Las fallas siempre implican desplazamiento de bloques, y ese desplazamiento puede ser una separación de bloques, o puede ser un desplazamiento cortante entre uno y otro, o simplemente, a ver, las fallas se pueden manifestar como desplazamiento de bloques. Bien, por favor, denme 2 minutos y ahorita regreso, por favor. Sí, profe.
Perdón, jóvenes. Bien, ¿sí me escuchan? Sí, sí, escucho. Ok. Entonces, el término falla es una discontinuidad que se genera dentro de lo que es el medio geológico a través de los espacios tectónicos. Las fallas siempre definen desplazamientos de bloques. Esas fallas pueden ser progresivas y se están llevando a través del tiempo y las llamamos fallas activas. Si aún así los bloques se siguen moviendo relativamente a través del tiempo, pues entonces esa falla aún no ha terminado de disipar el esfuerzo tectónico que provocó su desplazamiento. Pero muchas de esas fallas ya terminaron ese proceso de relajación de esfuerzos y ya no se mueven. Allí podemos diseñar. Cuando tenemos fallas, pues podemos llevar a cabo un diseño cuando estas ya no son activas. Cuando las fallas están activas, jóvenes, olvídense. Si no existe forma de que podamos evitar ese desplazamiento relativo entre los bloques. Bueno, toda falla implica desplazamiento en 3 direcciones. Muchas veces solamente se da en una sola dirección la falla, pero muchas veces el componente vectorial de ese desplazamiento sí tiene 3 componentes. Si los bloques se mueven como si fuesen fracturas, o sea, si ya se da una fractura, nuevamente, y los bloques se siguen moviendo y se separan uno de otro, entonces la grieta implica un desplazamiento con respecto al plano horizontal, en el cual un sistema de bloques se está separando respecto a otro. A eso lo llamamos, a ese fenómeno donde las grietas cada vez van aumentando más de tamaño como consecuencia del desplazamiento horizontal de los bloques, lo llamamos corrimiento. Y ese corrimiento produce que las grietas tengan cada vez una mayor abertura. Y claro, jóvenes, existen corrimientos que son sumamente extensos, ¿no? A tal grado que eso ha provocado que se separen grandes extensiones de las plataformas continentales unas respecto a otras. Bueno, así como puede haber un desplazamiento horizontal que separe a los bloques, así también puede haber un desplazamiento horizontal que no implique el separamiento de los bloques, es decir, que exista una fractura y exista movimiento bloque-bloque, pero con planos de contacto. Si existe ese desplazamiento en el cual existe contacto bloque-bloque, pues eso simplemente es un desplazamiento. Y eso se puede dar en el plano, ¿qué? Horizontal. Si es en el plano horizontal, lo llamamos desplazamiento. Si ese movimiento bloque-bloque se da en el plano vertical, a eso lo llamamos desplome. Y entonces puedo tener en una falla desplazamientos, desplomes y corrimientos. Y se pueden dar, jóvenes, no al mismo tiempo. Es decir, ese fenómeno de movimientos de bloques, pues es muy errático, demasiado errático. Muchas veces se da la grieta, pero muchas veces se da la fractura primeramente por esfuerzo tectónico y ya después viene el desplazamiento. Ese desplazamiento puede ser solamente primeramente en un plano, por ejemplo, y puede darse como un desplazamiento o como un desplome, y ya después puede haber una abertura. Cuando se dan los desplazamientos a través de los movimientos de bloques en fracturas, el mismo desplazamiento define en qué sentido se está llevando dejando como si fuesen estrías en la roca. Es decir, las señales de cómo la fuerza de fricción actuó para que los bloques se desplazaran, y eso queda plasmado en la misma estructura de la pared de la roca. A esa estructura llamamos estría. Entonces las mismas estrías nos dicen cómo fue el movimiento y podemos establecer cómo se da la falla. Eso es importante porque después con base en ello, con base en cómo se están dando las estrías en la roca,
podemos establecer en qué dirección actuaron los esfuerzos preexistentes. Y si aún existe parte de ese esfuerzo, entonces podemos correlacionar el sentido y orientación de las estrías con la dirección en la cual actúan los esfuerzos preexistentes, que es algo que hay que forzosamente medir y evaluar para llevar a cabo un diseño geotécnico en un macizo rocoso. Concepto que voy a ver después, pero hasta allí como término muy general. ¿Alguna duda en cuanto a lo que es una diaclasa y lo que es una falla? No, profe. Profe, entonces el desplome, ya sea vertical o vertical hacia arriba o hacia abajo, ¿se sigue llamando igual desplome? Sí, se sigue llamando igual, es un desplome simplemente. Un bloque se desplomó respecto a otro. Ya dependiendo el sentido del desplome, la falla puede ser inversa o puede ser normal. Ya después voy a hablar de tipos de fallas, ¿sí? Pero siempre que hay un desplazamiento vertical a través de bloques, en cuanto las paredes mantuvieron siempre el contacto directo, pues ese desplome, independientemente que sea, es que todo es relativo. O sea, si tú me dices, es que este bloque se desplomó con respecto a este, pues sí, pero si lo veo al revés, entonces a lo mejor si lo veo al revés, el otro bloque ascendió con respecto al otro. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, profe, Sí, profe, cuando son así gracias. como en diagonal, ¿Perdón? cuando son como en diagonal, digamos así, o sea, son, Pues son entonces verticales, la pero componente, la componente se dio en tres direcciones. Y entonces el desplazamiento tuvo tres componentes, ¿sí? En el espacio. sí, sí, Y entonces sí. simplemente hay que definir qué dirección tienen las estrías para determinar cómo se dio esos componentes. ¿Sí? Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguien más? Sí, el desplazamiento es cuando se separan un bloque de otro bloque, como... No. Desplazamiento es cuando hay desplazamiento, pero con juntas continuas, contacto directo roca a roca. Cuando los bloques se separan, a eso lo llamamos corrimiento. Ah, ok. Ok, Y ok. consecuentemente